Ahora que nuestra nueva casa está terminada, decidí que también era momento de conseguirme una nueva esposa. Disculpe, ¿qué quiere decir con eso?, preguntó Aubrey, confundida. Literalmente lo que quiero decir es que, como la casa es nueva, también conseguiré una esposa nueva, es decir, nos estamos divorciando. Aubrey señaló los papeles de divorcio sobre la mesa, mientras mi suegra Margaret, sentada a mi lado, los tomaba con calma y comenzaba a examinarlos. Después de unos momentos, Margaret me miró fijamente con una expresión seria. Aubrey, divórciate de mi hijo, por favor, dijo, sin dudarlo. Mi nombre es Aubrey, tengo 32 años y soy ama de casa. Me casé con Tristan hace 5 años, después de habernos conocido en una fiesta de emparejamiento. Era un hombre de negocios exitoso, confiable, con un buen empleo en una importante empresa y un salario elevado. Además, era guapo y su carácter amable me cautivó desde el primer momento. Creo que todas las mujeres en esa fiesta estábamos enamoradas de él, pero fui yo quien logré salir ganadora en ese concurso tan competitivo. Después de varias citas, Tristan comenzó a invitarme más y más, hasta que finalmente nos convertimos en pareja. Nuestra relación floreció rápidamente y, 1 año y medio después de ser novios, Tristan me propuso matrimonio. Fue un día lleno de alegría, y me sentí muy afortunada al ser su esposa. La vida de recién casada con Tristan fue maravillosa, y una vez que me casé, decidí dejar mi trabajo. Su sueldo era más que suficiente, así que no necesité seguir trabajando. Me enfoqué en ser ama de casa y me dediqué a mantener la casa en orden. Me aseguraba de preparar el desayuno y el almuerzo cada día, limpiaba la casa, y cocinaba cenas variadas para él. Tristan siempre me elogiaba por mi esfuerzo y dedicación. Gracias, cariño, por las deliciosas comidas todos los días. Gracias a ti, puedo concentrarme en mi trabajo, me decía a menudo. Y yo, contenta, respondía. Me alegra que reconozcas lo que hago. Eso me motiva a trabajar aún más duro en la casa. Pero en este momento, todo lo que construimos juntos parecía desmoronarse frente a mis ojos. Nuestra relación siempre había sido muy buena, incluso como pareja casada. Nos conocíamos y valorábamos las habilidades y cualidades del otro. Pensé que seguiríamos teniendo una vida plena juntos, que viviríamos felices para siempre como marido y mujer. Sin embargo, un día todo cambió, un accidente. De repente, el hospital me llamó para informarme que Tristan había sufrido un grave accidente, mientras viajaba en el automóvil de la empresa. Había sido atropellado. El resultado fue devastador. Mi esposo quedó paralizado en la mitad inferior de su cuerpo. La empresa le ofrecería una pensión por discapacidad a través de su seguro de compensación para trabajadores. Pero eso no cambiaba el hecho de que Tristan tendría que vivir el resto de su vida en una silla de ruedas y ya no podría trabajar. Lo que había sucedido fue tan repentino que tanto él como yo perdimos toda esperanza. Para colmo, en ese momento yo estaba embarazada, a punto de dar la bienvenida a nuestra familia y a un futuro que esperábamos vivir juntos, felices, pero ahora, todo parecía incierto. Debido a que Tristan necesitaba cuidados constantes, me encargué de él y de todas las tareas del hogar. Mi esposo, en shock por lo sucedido, pasó por un periodo muy difícil. En muchas ocasiones, intentaba hablar con él, pero no obtenía respuesta. Luego, de repente, lo escuchaba gritar desde su habitación, lleno de frustración. ¿Por qué a mí?, decía, mientras golpeaba furiosamente la manta de la cama. Solo podía mirarlo, sin palabras, y las lágrimas caían sin control. ¿Cómo había llegado a esto? Tristan, siempre tan trabajador, tan dedicado. El accidente no fue culpa suya, no había hecho nada malo. Sin embargo, a pesar de todo el dolor, no podía permitirme estar triste y deprimida para siempre. En momentos como este, supe que debía ser fuerte y estar completamente a su lado, no solo por Tristan, sino también por el bebé que estaba por nacer. Me sequé las lágrimas y corrí hacia él. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para apoyarte, para que podamos superar juntos todos los obstáculos, le dije mientras lo abrazaba con fuerza. Todo va a estar bien, tenemos a nuestro hijo aquí, vamos a hacer lo mejor que podamos, para poder sonreír juntos, con nuestro bebé. Él me abrazó de vuelta, con lágrimas en los ojos. Vi el dolor y la incertidumbre reflejados en su mirada, y eso me hizo decidir, en ese preciso momento, que tenía que darlo todo. Iba a hacer lo mejor que pudiera con lo que tuviera. Decidí buscar un trabajo que pudiera hacer desde casa mientras cuidaba a Tristan. Al principio, fue difícil, pero lo sabía, tenía que encontrar una manera. No podía dejar a mi esposo solo en todo esto, y un bebé estaba por llegar. Después de un tiempo, comprendí que no podría regresar a la oficina, así que busqué trabajos que me permitieran estar en casa. Siempre había sido buena con las computadoras,
por lo que decidí aprender a editar videos. Comencé a estudiar por mi cuenta, investigando y recopilando información de diversas fuentes en Internet. Al principio no tenía ingresos, pero me esforzaba por ahorrar lo que podía. A medida que aprendía, empecé a aceptar trabajos pequeños y a precios bajos, con el fin de ganar experiencia. Con el tiempo, tomé trabajo tras trabajo, y aunque era difícil, sabía que era la única forma de mejorar. Aceleré mi carga de trabajo para adquirir nuevas habilidades rápidamente. Gracias a ese esfuerzo, mis capacidades mejoraron enormemente en solo unos meses. Poco después, empecé a recibir encargos de clientes que pagaban mejor. Finalmente, di a luz a nuestro bebé sin complicaciones, un niño sano, y ese momento se convirtió en nuestra luz en medio de tantas dificultades. Su hijo, Theo, era verdaderamente adorable. Solo ver su sonrisa hacía que mis días difíciles, llenos de trabajo y responsabilidades, parecieran más llevaderos. Cuidar de Tristán y trabajar en proyectos de edición de video me agotaba, pero la felicidad que sentía al ver a nuestro hijo era un bálsamo para todo el esfuerzo. Estaba trabajando incansablemente, no solo para ahorrar dinero para las futuras cuotas escolares de Theo, sino también porque tenía un plan. Quería construir una casa adaptada para que Tristán pudiera vivir cómodamente en silla de ruedas. Aunque aún no le había contado a mi esposo sobre mi proyecto, estaba guardando cada centavo con la esperanza de que pronto pudiéramos tener nuestro propio hogar. Con el paso del tiempo, Tristán parecía haber recuperado algo de energía. Mi dedicación y el nacimiento de nuestro hijo parecían haberle dado fuerzas. «Oh, Theo es tan adorable, realmente parece un ángel», decía Tristán, mirando a nuestro hijo. «Cuando crezca, intentaré hacer todo lo posible para poder jugar al tenis, al menos en silla de ruedas», dijo, soñando con un futuro lleno de posibilidades. «Eso suena genial. Estoy segura de que podrás hacerlo», le respondí, con una sonrisa. Verlo sonreír con más frecuencia me tranquilizó. La vida era más desafiante de lo que había imaginado, equilibrando trabajo, tareas del hogar, cuidado de Theo y las responsabilidades de ser madre. Pero estaba dispuesta a dar todo de mí por el bienestar de ambos. Las sonrisas de Tristán y Theo me mantenían motivada. Con esa motivación en mente, seguí trabajando más duro. Pasaron 4 años, y finalmente había ahorrado lo suficiente para empezar a construir la casa. Un día, le compartí a Tristán la noticia que había estado esperando contarle. «He ahorrado suficiente dinero para que podamos construir una nueva casa», le dije con una sonrisa. «¿De verdad, ahorraste todo eso?», preguntó sorprendido. «Sí, si construimos una casa espaciosa, con un ambiente accesible, podrás vivir cómodamente y jugar con Theo mucho más libremente», le expliqué. «Oh, wow, muchas gracias, Aubrey», me dijo, con lágrimas en los ojos, agradeciéndome profundamente. Luego, con una expresión pensativa, añadió: «Bueno, entonces tengo una sugerencia. ¿Qué te parece si mis padres viven con nosotros y hacemos de la casa una de 2 familias? Así, mi madre puede ayudarme a cuidarme y a criar a Theo, y tú podrás concentrarte más en tu trabajo. Todos podríamos vivir cómodamente». «Ah, bueno, tienes razón», respondí, impresionada por la idea de Tristán. Después del accidente de mi esposo, sus padres vinieron a vivir con nosotros, y juntos, comenzamos a dar forma a nuestra nueva vida. Mis suegros, Jack y Margaret, siempre fueron personas amables y agradables. Apreciaban profundamente que cuidara de Tristán de esa manera, y tenía una excelente relación con ellos. Siempre estábamos en buenos términos, por lo que la idea de vivir juntos en la casa de 2 familias no me pareció mal en absoluto. Así que, con entusiasmo, mi esposo y yo contactamos a Jack y Margaret para discutirlo. Ambos estaban muy contentos cuando les sugerimos la idea de construir una casa de 2 familias. Parecía que estarían felices de poder estar cerca de su hijo y vivir bajo el mismo techo que su nieto. Noté que Tristán, al tener a sus padres cerca, parecía estar de mejor humor que nunca. Tal vez el accidente le había dado una nueva perspectiva, y ahora, al poder tener su propia casa y cuidar de sus padres, sentía que las cosas mejoraban. Tristán ahora pasaba más tiempo conversando con Theo, y ver esa interacción entre padre e hijo me hizo sonreír. Estaba segura de que esto ayudaría a unir aún más a nuestra familia, y que viviríamos felices todos juntos, llenándome de esperanza para el futuro. Continué trabajando con esfuerzo. La construcción de nuestra casa avanzaba poco a poco, y finalmente, la casa de 2 familias estuvo terminada. Fue entonces cuando sentí que comenzaba una nueva etapa de nuestra vida, llena de recuerdos felices con Christian, Theo, Jack y Margaret. Sentí que finalmente podría experimentar la alegría que había conocido cuando Christian y yo éramos recién casados. Sin embargo, lo que pensaba que sería un nuevo comienzo lleno de felicidad, pronto se vio interrumpido.
Mientras empacaba mis pertenencias para la mudanza, Tristán me llamó a la sala de estar. Aubrey, necesitamos hablar, dijo, y algo en su tono me preocupó. Justo cuando comenzaba a preguntarme qué estaba pasando, el timbre sonó. Margaret se acercó a la puerta. ¿Qué sucede, Margaret?, pregunté, un poco confundida. Oh, bueno, Tristán me dijo que necesitaba hablar contigo. ¿No escuchaste nada sobre eso, Aubrey?, respondió, con una expresión intrigada. Nos miramos, ambas sorprendidas. Nos dirigimos hacia la sala de estar, donde Tristán nos pidió que nos sentáramos. Algo no estaba bien, y el nudo en mi estómago empezó a apretarse. You said. Oh, mamá, llegaste justo a tiempo, dijo Tristán, interrumpiendo el momento tenso. ¿Qué pasa?, preguntó Margaret, mirando a su hijo. Me dijiste que necesitabas hablarme de algo, dijo Margaret mientras Tristán aclaraba su garganta. Entonces, comenzó a decir algo que no podía haber sido más inesperado y escandaloso. Ahora que nuestra nueva casa está construida, pensé que también conseguiría una nueva esposa, dijo Tristán, sonriendo ampliamente. Margaret y yo soltamos un suspiro de incredulidad al mismo tiempo. Yo me quedé completamente congelada, incapaz de procesar lo que había dicho. ¿Qué diablos quieres decir con eso?, preguntó Margaret, claramente confundida, pero mirando a Tristán. Literalmente quiero decir que voy a conseguir una nueva esposa, ya que la casa es nueva, también conseguiré una nueva esposa. Así que, en otras palabras, nos vamos a divorciar, Aubrey, dijo con una sonrisa en su rostro, como si fuera lo más normal del mundo. Mis pensamientos se nublaron por completo. No podía entender lo que estaba sucediendo. Espera, ¿qué quieres decir con que nosotros, el divorcio? Mi voz tembló mientras mi mente trataba de hacer sentido de sus palabras. Lo que estoy diciendo es simple, continuó él, con un tono arrogante. Mira, ¿te has visto al espejo? Tu cabello está sucio, tu piel áspera, y tu cara siempre luce cansada. Últimamente, hasta tienes canas. Lo siento, pero no pareces tener 32 años. Más bien pareces una señora de más de 40. Y no quiero una esposa que luzca tan vieja. Mi mente se quedó en blanco. ¿Qué estaba diciendo este hombre? Así que voy a conseguir una esposa más joven y bonita, y viviré feliz en esta hermosa y cómoda casa recién construida. Mis esfuerzos por cuidar de él, por hacer todo lo que pude para asegurar que viviera cómodamente, de repente no valían nada. Había trabajado incansablemente, ahorrado dinero e incluso comprado la casa con mis propios recursos, todo para que él tuviera una vida mejor y más cómoda, y ahora, él me estaba exigiendo el divorcio. Sentí que el mundo se desmoronaba. ¿Por qué después de todo lo que había hecho, estaba recibiendo esto como respuesta? Pero Tristán no se detenía, continuaba hablando sin siquiera prestarme atención, como si nada de lo que yo sintiera o pensara importara. Ya sabes, ahora todo es tan fácil, puedo conocer gente nueva a través de chats de video en línea, dijo con despreocupación, como si mi dolor no existiera en su mundo. Mi mente estaba en caos, sin palabras, sin fuerzas para responder. Lo único que sentía era una profunda tristeza por todo lo que había invertido en esta relación, por todo lo que ahora parecía no tener valor. No sé si debería decir esto, pero me siento bastante guapo, ya sabes. Le dije a esa chica que podríamos vivir en una casa recién construida, que recibiría pensión por invalidez, y que mi madre se encargaría de las tareas de la casa y de cuidarme. Una vez que se lo dije, me dijo que quería casarse conmigo, así que todo quedó decidido. ¿Cómo pudiste?, pregunté, aún incrédula. Según Tristán, la otra mujer era joven, aproximadamente 7 años más joven que él. Su frialdad y egoísmo me atravesaron como una puñalada. Eres tan terrible, ¿me usas y luego me dejas? Bueno, yo no pedí nada de esto, tú solo estabas haciendo lo mejor que podías para cuidarme, ¿verdad?, respondió con indiferencia. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía ser tan cruel? Mientras me quedaba sin palabras, mi esposo se acercó a un cajón y sacó algunos papeles. Aquí están los papeles del divorcio, dijo, dejándolos sobre la mesa. Él ya había descargado, impreso y preparado todo, había firmado su parte, y ahora esperaba que yo lo hiciera también. Descansa, mamá, deberías revisar esto también, y creo que también le pediré a papá que lo revise, comentó Tristán sin una pizca de arrepentimiento. Estaba tan atónita que no podía moverme, solo podía sentarme en silencio, observando todo lo que estaba sucediendo, completamente paralizada por el shock. Mi suegra, Margaret, que estaba sentada a mi lado, comenzó a revisar los papeles del divorcio con calma.
¿Significaba eso que Margaret aceptaba todo lo que había dicho su hijo? ¿Que pensaba que una mujer joven y llena de energía era mejor para él? Después de revisar los papeles, Margaret me miró con una expresión seria y, en voz baja, dijo: Aubrey, divórciate de mi hijo, por favor. Esas palabras me atravesaron como un rayo. Pensé para mí misma, Margaret realmente no se importa. ¿Acaso ella también pensaba que lo que su hijo decía era lo correcto? ¿Acaso no le importaba lo que yo había hecho por él? ¿Todo lo que había sacrificado? Me sentí traicionada, no solo por mi esposo, sino también por su madre, quien me había mostrado gratitud y cariño en el pasado. Ahora, todo eso había desaparecido, y lo único que quedaba era el dolor. Era una herida que dejaría una cicatriz profunda, una que llevaría conmigo por el resto de mi vida. Mientras pensaba en todo esto, no pude evitar mirar hacia abajo, tratando de contener mis lágrimas. Sin embargo, Margaret continuó hablando. Deberías romper con mi increíble y estúpido hijo lo antes posible, Aubrey. Sus palabras me sorprendieron profundamente, y no pude evitar mirarla fijamente. Incluso Christian, que hasta ese momento había estado callado, parecía estupefacto por lo que acababa de escuchar. ¿Por qué llamarías a tu propio hijo estúpido y increíble?, preguntó, visiblemente confundido. De repente, Margaret se puso de pie, avanzó hacia mi esposo y le dio una bofetada en la mejilla con todas sus fuerzas. ¡Ay, qué diablos haces, mamá! ¿Tienes idea de lo devota que ha sido Aubrey contigo durante todos estos años?, gritó Margaret, su rostro lleno de rabia. Aubrey ha estado cuidándote, haciendo todo lo de la casa, trabajando y criando a Theo. ¿Y tú cómo te atreves a traicionarla así? Eres un idiota. Esto es inaceptable. No importa lo que hayas pasado con ese accidente, deberías estar avergonzado de ti mismo. Mi esposo tembló, y yo también estaba sorprendida por la furia de Margaret. No esperaba que se enojara tanto con Christian, pero su ira no parecía disminuir. Estoy tan harta y cansada de ti, continuó Margaret, con una expresión de desdén. Voy a hablar con tu padre y nos aseguraremos de que te repudiemos. No crié a mi hijo para que se comportara así. A partir de ahora, vivirás por tu cuenta, Christian. Oh, Aubrey, lo siento mucho por todo esto, dijo mi esposo, mirando con desesperación. Por favor, divórciate de mí. Vivamos juntos con Theo en esa casa. Si lo deseas, puedes invitar a tus propios padres a vivir contigo. ¿Qué diablos estás diciendo, mamá?, exclamó Christian, visiblemente desconcertado. Esa casa es nuestra, ¿no? Deja de ser tan estúpido, respondió Margaret, aún furiosa. Aubrey fue quien trabajó duro para construir esa casa, así que esa casa es suya, no tuya. Ahora puedes quedarte aquí y vivir con tu joven esposa, que se encargará de ti, pero no te acerques a Theo nunca más. Mi mente estaba llena de confusión y rabia, pero algo en mi interior me decía que debía ser fuerte. Ignorando a Christian, comencé a firmar los papeles del divorcio. Oh, Aubrey, dijo él, su tono volviéndose suplicante, tú fuiste quien sugirió el divorcio, así que, ¿por qué no disfrutas de tu nueva vida con tu nueva esposa? Yo cuidaré de Theo en nuestra nueva casa, así que no te preocupes por nosotros. Escuchando sus palabras, mi corazón se llenó de una furia indescriptible. Ya no podía escuchar más. Tomé mis cosas, cargué el coche con todo lo que había preparado para la mudanza, y me fui a nuestra nueva casa. Finalmente, me divorcié de Christian y presenté una solicitud de manutención infantil. Como era de esperar, la joven novia de Christian lo abandonó. Él había perdido todo lo que una vez tuvo, su familia, su hijo, y finalmente, su autonomía. Ahora, no tenía a nadie que lo cuidara, y tendría que enfrentar las consecuencias de sus decisiones por el resto de su vida. Lo cuidé hasta que no le quedara más opción que pedir ayuda a alguien o terminar en un asilo de ancianos, sin importar lo que recibiera por su pensión por discapacidad. Sabía que le costaría mucho mantener un asistente todo el día, y entendía que ese dinero probablemente no sería suficiente para cubrir sus propios gastos y el alquiler, pero ya no era mi problema. Mi esperanza era que Christian finalmente se diera cuenta de lo tonto que había sido y reflexionara sobre sus propias acciones. Me mudé a una nueva casa para 2 familias, junto con mi hijo y mis padres, y desde entonces mantuve el contacto con Jack y Margaret. De vez en cuando salíamos a cenar juntos para que pudieran ver cómo le iba a Theo. Ahora, mi vida está mejor que nunca. Mi trabajo desde casa ha prosperado, y ahora gano más dinero que cuando trabajaba para una empresa. Vivo feliz con mi familia. Sigo creando recuerdos con ellos, y me siento realizada. Christian fue un pésimo esposo, traicionando a la mujer que lo cuidaba y dedicaba su tiempo por él. Al final, obtuvo lo que merecía. Espero que Christian pase el resto de su vida solo, dependiendo de su silla de ruedas, y que nunca olvide lo que hizo.
En cambio, yo y mi familia vivimos cómodos y felices en la nueva casa por la que trabajé tan duro para construir. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal. Esperamos verte en el próximo video.